Los temas que venimos tratando son importantes para el crecimiento, pero de nada valen estos temas si no los ponemos en práctica. Hoy quiero compartir con ustedes bases fundamentales del crecimiento cristiano. Ya ustedes habrán podido escuchar quizás estudios como el libro de Deuteronomio que hemos venido tratando. Muy interesante el tema porque allí Dios nos habla acerca de la relación de Dios con su pueblo. Pero no queremos cometer los mismos errores que nuestros antepasados cometieron. Y por eso hoy quiero dejarle este tema importante allí para que usted pueda tomar nota y usted pueda poner en práctica, porque es importante los fundamentos para el crecimiento del cristiano como tal. Bien, y quiero iniciar compartiendo un texto bíblico que para mí ha sido de mucha, pero mucha bendición, porque ha transformado mi manera de pensar acerca de las cosas. Y se encuentra exactamente en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la Biblia Reina Valera de 1960, usted encontrará la expresión, no os conforméis a este siglo. Básicamente la traducción como tal dice, no os conforméis a este mundo o no te conformes a lo que el mundo te ofrece. Sino que Dios nos invita a algo, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo nos invita a algo diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para aprender, hay que aprender a desaprender. Si usted no quita de su mente todo aquello que no agrada a Dios, todo aquello que va en contra de la palabra del Señor, difícilmente usted entenderá esto. Hay cosas que atan al hombre al mundo, los deseos carnales, las concupiscencias, los pecados como tal. Y el hombre se deleita en estas cosas. Mucha gente se deleita en borracheras, en orgías, en fornicaciones, en adulterio. Pero si usted quiere ser una persona que crezca en los caminos del Señor, tiene que entender que estas cosas que les he nombrado, borracheras, adulterio, orgía, fornicación, todas estas cosas nos separan de Dios. Y quiero compartir con ustedes, aunque me lo sé de memoria, quisiera compartirlo, leerlo directamente de las Sagradas Escrituras, en el mismo libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entendamos que el pecado nos separa de Dios y este es el primer fundamento que tenemos que tener en cuenta. El pecado me separa de Dios. Por lo tanto, si yo me quiero acercar a Dios, tengo que eliminar el pecado de mi vida. La única manera en que yo me puedo acercar a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de llegar a Dios, estimado amigo, estimado hermano, es a través de Jesús, obedeciendo su palabra. Pero tenemos que entender que el pecado nos separa de Dios. Y si usted quiere acercarse a Dios, tiene que hacerlo a través de Jesucristo, que es el único que puede ayudarle a eliminar el pecado que lo separa de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que tienes en tu vida que te impiden buscar de Dios? Quizás tu deseo interior es buscar de Dios, pero hay algo que tú sientes que te lo impide. Hay algo que tú dices que, no sé, no puedo. Hermano, analiza tu vida. Hay que quitar el pecado. Entonces, primer fundamento, eliminar el pecado de mi vida. Segundo, después de haber entendido que el pecado me separa de Dios y que tengo que eliminarlo, es dar el paso de fe de recibir al Señor Jesús como mi Salvador personal. De pronto ya tú lo has hecho. Sé que si tú estás viendo este video, lo más probable es que ya tú hayas recibido al Señor Jesús como Salvador personal. Si no lo has hecho, este es el momento en que lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el segundo fundamento es cree en el Señor Jesucristo para que sea eliminado ese pecado. Bien, y si tú quieres recibir al Señor Jesús en este momento, lo puedes hacer. Te quiero guiar en una corta oración. No es mis palabras, no es la oración que es mágica, es el deseo de tu corazón. Repite conmigo, si tú no lo has hecho antes, repite simplemente conmigo, Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que he cometido pecados y que ellos me han separado de ti.
límpiame, sáname, hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Escríbeme en el libro de la vida, ayúdame a vivir para ti. Yo reconozco que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy quiero vivir y crecer en ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Si tú hiciste esta oración y quizás no tienes un líder, un pastor, un amigo que te pueda guiar, simplemente escríbenos al correo que aparece en pantalla y allí escríbenos que nosotros estaremos comunicándonos contigo para ayudar en tu crecimiento espiritual. No importa en qué parte del mundo te encuentres, tenemos personas, delegados en todas partes del mundo que te pueden ayudar con crecimiento y además te estaremos enviando a través del correo electrónico material para crecimiento. Entonces dijimos, entender que el pecado me separa de Dios y eliminarlo. 2, hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo, recibiéndolo como Salvador. Tercer fundamento para crecer es comunicarme con ese Rey, este Rey que nos gobierna, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Él tiene contacto con su gente, tiene contacto con nosotros. Y esto es algo muy hermoso, ¿sabe? Porque tú no necesitas un intermediario humano para llegar a Dios, solamente a través de Jesucristo. Entonces lo tercero sería, ven a Dios en oración. ¿Qué es la oración? Es conversar con Dios. Si tú quieres orar, sencillamente llama al Padre. Dile, Señor, tú que estás en los cielos. Y de allí cuéntale lo que está en tu corazón. Habla con Él. ¿Cierto? Eso es orar. Pero orar, cuando hablamos de hablar con Dios, también es escucharlo. Y esto se convierte en nuestro cuarto fundamento. Nuestro cuarto fundamento es escuchar a Dios a través de su palabra inicialmente. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios vivo, en un Dios que habla. Pero Dios habla de una manera primordial. Y es a través de su palabra. Si tú no tienes una Biblia, recuerda que te puedes poner en contacto con nosotros y en cualquier parte del mundo estés, nosotros podemos ayudar para que tú puedas obtener una Biblia, porque es la manera como Dios te habla a ti. Es la manera como ahí está escrito toda la voluntad de Dios para el hombre. Ahí está lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Ahí está la voluntad entera de Dios. Recuerda que Romanos decía, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Retomemos los puntos. Primero, reconocer que el pecado, entender que el pecado me separa de Dios. Segundo, eliminar el pecado a través de recibir al Señor Jesús en mi corazón y tener una amistad con Él. Tercero, orar, porque es la manera como yo le hablo a Dios. Cuarto, leer la Biblia, porque es la manera como Dios me habla primordialmente a mí. Quinto, es busca una iglesia de sana doctrina. Escúchame bien, el Evangelio según San Mateo capítulo 24 nos narra de las señales de los últimos tiempos y dicen que vendrán engañadores. Por eso hemos querido llegar hasta el último rincón de la tierra, a toda la comunidad de habla hispana, para que entiendan a través del estudio de la Biblia, que puedan identificar esos falsos profetas para no seguirles, para no buscarles, porque la Biblia dice que nos apartemos de ellos. Si usted necesita congregarse, ir a una iglesia, ¿por qué es importante ir a una iglesia? Porque cuando usted se congrega en una iglesia de sana doctrina, usted aprende, usted crece, usted tiene coinonía o compañerismo con otros creyentes. Cuando un bebé nace en una familia, no lo colocan ahí en el suelo y le dicen, bueno, tú verás cómo caminas, tú verás cómo comes, tú verás cómo trabajas y produces tu dinero. No, usted lo toma, lo cuida, la mamá lo amamanta, hay una familia que le enseña a hablar, aprende su idioma natal a través de escuchar a sus padres, a escuchar a su familia. La iglesia es la familia de Dios y es la manera como tú vas a crecer. Bien, así que este quinto punto, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo, que si usted no se está congregando o de pronto se congregaba en algún tiempo y ahora no se está congregando y está buscando una congregación en cualquier parte del mundo, como ya se lo he venido diciendo, escríbanos que nosotros le ayudamos a conseguir una congregación de sana doctrina, donde usted pueda crecer con su familia de la fe. Importante, el Señor Jesús cuando resucitó entre los muertos, dijo, yo me voy, pero les dejo al Consolador. Este es el Espíritu Santo de verdad y que Él los guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo juega un papel importante en la transformación y el crecimiento del creyente. Por eso usted tiene que tener en cuenta al Espíritu Santo cada vez que va a orar, cada vez que va a leer la Biblia, cada vez que se congrega. Escuchar la voz.
Esa es la parte de Dios que está actuando en este momento alrededor nuestro. Porque nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y dice la palabra del Señor que cuando Él venga es porque ya será el fin, ¿cierto? Entonces en este momento el Espíritu Santo, el que mora en tu corazón, si ya lo recibiste, si ya te recibiste al Señor, y ahora Él quiere enseñarte cuál es la verdad de Dios. Quiero resolver una primera pregunta en este video. Quiero resolver una primera pregunta a este tema de fundamentos. Y es, ¿aplica el Antiguo Testamento para nosotros? Porque usted quizás dirá, oiga pastor, pero usted dijo que leyéramos la Biblia. Pero algunos dicen que el Nuevo Testamento, escúcheme bien, que el Nuevo Testamento es lo que tenemos que tener en cuenta y no el Antiguo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo es eso? Mire, ¿qué es gracia? Gracia es un favor no merecido. Es aquello que te da la salvación. Porque tú y yo no merecemos la salvación, pero el Señor en su infinita misericordia y por gracia envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar nuestros pecados. Y Él pagó por tus pecados, por mis pecados, para eliminarlo, quitarlo del medio y poder tener una relación con Dios. Ahora, la gracia te trae a ser miembro de la familia de Dios. Pero una vez eres miembro de la familia de Dios, debemos cumplir lo que la Biblia nos dice. Por eso es importante, iniciamos a estudiar el Antiguo Testamento. Usted puede buscar allí en los videos en el canal, en Amiel TV, el estudio del libro de Deuteronomio, el estudio de la Biblia libro por libro, y se dará cuenta que hay cosas que todavía aplican a nuestra vida y que usted entenderá poco a poco a través de los estudios de las Escrituras cómo aplican a tu vida y cómo van a cumplir un proceso de transformación en cada uno de nosotros. Te invito a que lo hagas. Te invito a que no tengas miedo de preguntar. Recuerda que no existen preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así que es importante que usted pregunte. Para eso ahí tiene nuestro correo electrónico y nosotros con gusto estaremos para responder a sus dudas, a sus inquietudes, para ayudarle en su crecimiento espiritual. Entonces, en resumen, tenemos pasos importantes, fundamentos para el crecimiento. Entender que el pecado nos separa de Dios. Recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal para eliminar ese pecado. Orar, leer la Biblia, congregarme. 5 pasos fundamentales para que usted pueda tener un buen crecimiento espiritual. Y quiero dejarle con un sexto punto, y que sería como un punto de aplicabilidad, y es en el versículo que leíamos al principio, y quiero repetirlo, Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no os conforméis a este mundo, no te conformes a este mundo, a lo que el mundo te ofrece, a vivir en la mentira, a vivir en el adulterio, a vivir en la fornicación, en el pecado, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo así renovación? Ese cambio de mentalidad, de la mentalidad del mundo a la mentalidad de Dios. Y eso lo puedes hacer con estos 5 pasos que te acabo de decir. Y para cerrar, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta que esto no pase, tú no vas a saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida, porque la Biblia lo dice. Si tú renuevas tu entendimiento, entenderás cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque muchas veces la gente se pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Pues lo vas a descubrir a través del estudio de la palabra del Señor. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no te has suscrito. Recuerda compartir el canal con otras personas. De pronto, si tú conoces a alguien que no conoce del Señor o conoces a alguien que necesita estudiar la palabra del Señor, esta es la herramienta que Dios está poniendo a su disposición para ese crecimiento espiritual. Recuerda escribirnos a nuestro correo electrónico para cualquier duda, cualquier directriz que tú necesites, y recuerda también que le amamos en el amor de Cristo. Así que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con ustedes y con sus familias. Dios les bendiga. Hasta un próximo video.